La presente conferencia de prensa es para informar que hemos confirmado el primer caso de coronavirus en Costa Rica. Es un caso importado. Se trata de una mujer de 49 años, estadounidense. Sin embargo, esto de ninguna forma significa que ya haya transmisión sostenida de persona a persona. Hoy anunciamos de manera transparente que tenemos el primer caso registrado en el país. Una mujer de 40 años que ingresó en horas de la tarde a Panamá y que venía de España. Mantendremos todas las estrategias necesarias para pasar de una fase de contención del virus en el país a una fase de mitigación con toda la responsabilidad necesaria. El COVID nos ha enseñado muchas cosas distintas que no ocurrían, por ejemplo, con otras infecciones respiratorias. Bueno, la mayor preocupación, por supuesto, tiene que ver con vidas humanas, ¿no? Con la muerte. Y quizás al principio se tomaron medidas extremas, yo diría que acertadas en ese momento de la pandemia, como fue, por ejemplo, la cuarentena total. Si no se tomaba una decisión de esa índole, pudiéramos tener una gran cantidad de fallecidos y desbordar completamente la capacidad hospitalaria, y de ahí las recomendaciones de las medidas rigurosas que se tomaron inicialmente, ¿no? Nosotros entendíamos que al principio Panamá iba a ser quizás peor en número de contagios que otros países. ¿Por qué? Porque este es un hub de tránsito, tanto del norte como del sur. Por aquí pasan muchos turistas. Entonces era evidente que la entrada del virus pues, pudiera ser más rápida que en otros lugares, ¿no? Bueno, la idea básicamente de diferenciar por género fue para que la policía controlara mejor la movilidad. Por lógica, si uno puede hacer que un día se reduzca la movilidad en 50%, porque solamente ese día salen las mujeres y al día siguiente los hombres, por lógica pues disminuye la movilidad. Aparte que para la policía es mucho más fácil controlar la movilidad. Empezaron los primeros casos del COVID-19 en Costa Rica y el gobierno empezó a tomar las primeras medidas de restricción. Se generó la expectativa de que era un proceso que iba a durar 3 meses. Si ahí el error fue generalizado, todo el mundo cometió ese error. Y al prolongarse la emergencia y que entonces lejos de controlarse siguen dándose muchísimos casos todos los días y entonces se extiende la situación, también crece la impaciencia. En general, más que las autoridades económicas, la sociedad costarricense misma no ha sido capaz de establecer ciertos acuerdos mínimos para adoptar algunas medidas indispensables para haber aliviado la situación. Tendría que enfocarse una estrategia en esos factores, los barrios populares, los barrios donde hay más pobreza, los barrios marginalizados particularmente, el transporte público, las paradas de buses. Y por otro lado, hay que tener claro que no basta con la apertura para que la economía se recupere. No basta con que la economía de Costa Rica se abra si el turismo no se recupera. En todos los países del mundo la gente tiene miedo del COVID-19
eso va a impactar el turismo globalmente. Entonces, decir que abrimos la economía y con eso se recupera es iluso. Se recuperará un poquito. Año Nuevo lo pasé con mi familia en un hotel en el Casco y la sensación esa noche era de optimismo y esperanza y ganas de hacer cosas. Que después de varios años de recesión económica, la llegada de un nuevo gobierno iba a traer una mejora en la situación económica del país, como volver a arrancar y poner este país a funcionar, pero vino la pandemia y los planes se cortaron. Algunos miembros del personal que son personas mayores tenían mucho miedo de enfermarse y no querían venir a trabajar y tenían miedo de estar atendiendo público, de usar el transporte público, falta de confianza. ¿Cómo olvidar ese día? Fue una locura, porque el hotel inauguró en diciembre del año 2004 y desde esa fecha hasta el 20 de marzo de 2020 nunca había cerrado, nunca había parado la operación, 24 horas abiertos todos los días del año. Todo ocurrió muy rápido y a veces las noticias no eran claras. Cerramos, no tenemos que cerrar, podemos seguir abiertos. No lo sentía tan grave. ¿Sabes? Como que, bueno, pues sí, un virus normal, como cualquier otro virus, pero no tenía como conciencia de cuán malo iba a ser. Los huéspedes que no se pudieron ir de Panamá, hubo que decirles que tenían que mudarse a apartamentos o así, o sea, que tenían que salir del hotel. Y ese proceso fue duro porque había gente que no se quería ir, pero nosotros teníamos que cerrar. O sea, de hecho yo pensaba que iba a durar un mes y que al mes íbamos a poder regresar a trabajar. Pero bueno, luego pasaron 2, 3, 4, 5 meses y ya era evidente que esto iba a durar mucho más tiempo del que había pensado. Acostumbrada a un ritmo de trabajo muy ajetreado, de repente verme en la casa como... Me sentí triste la primera vez que regresé al hotel, como a revisar cómo estaba todo al poco tiempo de cerrar, porque fue la primera vez que vi el hotel vacío. Y todo apagado, sin gente, sin ruido. Esa mañana fue una mañana muy triste, muy, muy triste. Se suspendieron todos los contratos y el día que nos despedimos, toda la comida que había en la cafetería, en los depósitos, en las neveras, todo se repartió en bolsas para el personal. O sea, todo el mundo se llevó una gran bolsa de comida para su casa. Y he estado viviendo del bono de la suspensión del contrato. Una vez que esta situación de pandemia pase, entonces los contratos se vuelven a reactivar. El hotel lo estuvieron cuidando dos miembros del personal que se ofrecieron, con un pago por supuesto, a cuidar el hotel. Ellos limpiaban por fuera, adentro, así, porque por el clima de Panamá, la humedad se apodera de todo. Nos manteníamos en contacto por WhatsApp, saludándonos, chequeando cómo estaba todo el mundo, preguntando por las familias. Solo somos mi pareja y yo. Ambos teníamos el contrato suspendido y adicional a eso teníamos ahorros. Pero muchas veces nos poníamos a pensar en las personas que no
que no tienen ahorros, no porque no quieran, porque no pueden hacer ahorro. Entonces, ¿cómo está viviendo esa gente? Con $100, tú no puedes mantener una familia en Panamá por un mes. Bueno, por lo pronto vamos a abrir y a ver qué va a pasar, porque como sabes, siguen las restricciones de movilidad. Hay un toque de queda de 11 de la noche a 5 de la mañana y vamos a abrir a ver cómo eso puede o no afectar la operación del hotel. Yo pertenezco al grupo de las personas que esta pandemia le ha hecho más bien que mal. Creo que deben ser 10 años los que llevo en San José viviendo. Cuando llegué a Costa Rica, venía a trabajar como arquitecta. Caí justo en esta crisis económica mundial. Me invitan a un jam de jazz y me voy en la noche a la Montserrat y yo voy entrando y pues bueno, para mí fue amor a primera vista, nunca más volví a salir. Ya estábamos con el proyecto, con el colectivo del Cambalache, asumiendo el restaurante cuando aparece el COVID. Vemos que hay una baja notable del público. Yo dije, no, aquí yo no puedo exponer al empleado que tenemos trabajando y tampoco puedo exponerme a mí, ni puedo exponer a nadie que esté aquí adentro. Nuestro fuerte es el inicio de año, preparándonos ya después de la Mon Cultural, viene el Día Internacional del Jazz, el 30 de abril. Imposible. Entonces se nos fueron abajo las fechas, siempre pensando en qué momento se pudiera abrir de alguna forma, pero todo muy inseguro. Y en el campo culinario es porque uno trabaja con producto fresco, entonces no, cerramos y cerramos. Para los que trabajamos con la cultura, que es prácticamente trabajando, ganando y consumiendo, ¿no? Bueno, yo logré pagar hasta inicios de año, todo muy bien, y luego sí tuve una conversación con el dueño de la casa y terminamos en un acuerdo de no pagar el arriendo. O sea, yo no estaba pagando arriendo desde abril. Cuando empiezo a ver que esto como que se alarga, me doy cuenta de que en realidad en este año no va a pasar nada. En este país, con cultura, va a estar súper difícil, que ha sido mi campo de trabajo. Yo todavía sigo siendo inmigrante, mi situación migratoria no está solucionada y ahora que ya no hay una razón de ser, digamos, jurídica para el trabajo, va a ser aún más difícil conseguirla o terminar el proceso. Me encontré en el aire. Entonces, me encuentro en un país que no es el mío, sin deberes ni derechos, con un futuro sumamente incierto, con una economía sumamente incierta. ¿Y en qué pienso? En regresar a casa. Me siento todavía una persona productiva, una persona con
crecer y de aprender y quiero tener susto en el momento de la creación. Cuando tomo la decisión de que me voy y que pues tiquetes empiezan a funcionar, me contacto con mi grupo de amigos. Yo tengo ya también una red. Entonces, dentro de mis redes conseguí ya un trabajo para cerrar el año, digamos, hasta enero, y estar un poco más tranquila y poder ver qué. El canal tiene que funcionar de manera ininterrumpida. Quiere decir que es 24/7, 365 días al año, tiene que funcionar el canal, y de allí la especial precaución para que la menor cantidad posible de nuestros empleados del canal resultasen contagiados. El capitán Reiniero Salas subió solo a la nave, solo, sin nadie más. Recibió una enorme preparación en el vestuario, en las medidas que tenía que tomar, y él subió solo como práctico a transitar con ese enorme barco por el canal. Aquí existe desde el mes de febrero, todavía no había atacado la pandemia, pero se veía que vendría. Existe un cargo por agua, que depende también de la cantidad de agua que tenga el canal, variable. Hubo protestas por parte de algunas navieras, pero todas se acomodaron porque entendieron que lo principal para ellos era cruzar un canal que tuviese el calado. Fue a principios de marzo o a mediados de marzo cuando estalla esta pandemia en Panamá y comienzan los buques a dejar de enviar mercancías por el canal de Panamá. Este es un año bueno, pero de que se va a notar la pandemia en el canal, se va a notar para el próximo año, porque en estos meses hemos tenido alguna reducción, pero el canal está luchando y el país y el mundo se va a seguir moviendo. Bueno, ha sido una realidad en cierto sentido traumática, una realidad casi que de shock, una realidad para el mundo obrero impensada. Dos situaciones que podrían atenuar el impacto negativo. Bueno, fue la existencia en Costa Rica de un sistema de salud universal, y la otra realidad tiene que ver con el impacto para el sector público. No fue el mismo que en el sector privado. La pandemia, incluso desde el punto de vista laboral, mostró tres segmentos, ¿verdad? El segmento del sector público, que ha resistido; el segmento del sector privado, muy afectado por las reducciones de jornada, de salarios, incluso desempleo puro y duro. Y la pandemia permitió descubrir zonas de trabajo esclavo, gente hacinada en bodegas, sin seguridad social, sin inspección laboral. Gran parte de ese trabajo esclavo es mano de obra migrante, proveniente básicamente de la hermana República de Nicaragua, en el norte del país. La pandemia nos restriega en la cara cuán desigual nos habíamos vuelto como sociedad. Esta señora le debe cuentas al pueblo, le debe cuentas a la ciudadanía. ¿Cuáles son las normas que ha propuesto? El tema de la pandemia trajo un cambio. A raíz de la situación, muchos de los albergues optaron por
dejar de recibir personas. Y después nace la posibilidad de una alianza con la Municipalidad de San José, donde se plantea hacer un albergue temporal para las personas que están en la calle. Su función es ser un sitio seguro para estas personas, para prevenir que se contagien y que puedan pues, llevar el virus a más partes. Primero tienen un proceso médico. Después de que pasan ese proceso, entran a una parte aislada del albergue donde están entre 7 y 15 días totalmente aislados para ver su progreso, a ver si presentan algún tipo de síntoma. Y si no presentan, ya ingresan ya pues a la parte del albergue como tal. Yo me levanto a las 5 de la mañana, me baño y después me arreglo, me maquillo y voy al desayuno, que es a las 7 de la mañana. Tomamos el desayuno y después de ahí cada quien se enfoca en ciertas cosas. Yo principalmente me enfoco con las chicas de acá de limpieza, ayudarles a lo que es la limpieza, para que se me pase el día en algo ocupado. Después algunos chicos cuando quieren cortarse el cabello, arreglarse la barba, las cejas, entonces me buscan, les hago el corte de cabello, igual a las chicas, entonces se me va el tiempo rápido. Algunas personas vienen a darnos talleres de diferentes tipos, también están los talleres de computación, ahorita hay un taller de empleabilidad. Hay también labores en todas las áreas, como en el área de jardinería, en el área de limpieza, en el área de la cocina, en todas las áreas que pueda haber aquí. Yo tengo familia, tengo contacto con ellos, pero yo tomé la decisión de hacer una vida diferente, puesto que ahí siempre hay un ambiente de consumo. Yo en ese momento estaba en una condición muy difícil, estaba en un consumo de drogas constante. Cuando escuché esto, aproveché la oportunidad para poder ingresar aquí. Y para mí en realidad ha cambiado mucho mi vida porque ya he encontrado una nueva forma de vivir. Ya no estoy en ese camino oscuro en el que estaba y ya ahora estoy más centrado en el propósito de lo que yo quiero lograr, mis metas. Para mí ha sido bastante provechoso esto del COVID porque si no hubiera sido por eso, tal vez yo no hubiera encontrado esta alternativa para poder progresar. Soy estilista y maquillista profesional. Tengo 15 años de ejercer mi carrera, pero justamente cuando estaba la situación empezando de la pandemia del COVID, tuve un accidente, quedé totalmente sin nada y ese accidente me llevó al hospital. Estuve mes y medio en el San Juan de Dios. Al salir del San Juan de Dios no tenía dónde ir. Entonces la trabajadora social del San Juan de Dios me hizo un enganche acá, un enlace, para poderme venirme para acá, porque no contaba con nadie para subsistir en ese momento. Entonces ahora es como volver otra vez, digámosle, de cero, coger fuerzas y emprender. Porque yo soy consciente, yo me imagino que igual que yo, más de uno tiene que ser consciente de que al salir de afuera, después de cierto tiempo, las cosas no van a ser igual. Hay que como que empezar otra vez a adaptarse a muchas cosas.
Mi día a día, como un día normal, me levanto a las 2:30 de la mañana, voy al mercado de abasto. Mi sustento es la venta informal. Vendo fruta hace más de 23 años. Con la venta de fruta estudié a mi hija y a mi otro hijo también. Con eso es lo que para pagar la casa, la luz, el agua, todo. Mis padres lo hacían. Nosotros crecimos, que yo fui independiente, fui sola, pues. Quedé embarazada y tenía que darle un sustento a mis hijos. Después que se fue la piquera de Caledonia, mi papá dio con el edificio Avesa y de ahí del Infarú de nuevo nos sacaron. O sea, que cada vez que cambiaba el gobierno venían nuevos cambios y sacaban. Siempre ha sido de gobierno a gobierno con los boneros. Y de ahí vimos el supermercado Rey, que también llegaba mucha gente y ahí mi papá se fue para allá. Y ya mi papá, ya después por su edad, entonces él me dejó el puesto. O sea, todos tenemos sueños. Lo que mis hijos siempre han querido. Una Navidad en un resort, en una playa, salir. Y vamos a pasar la Navidad. El Año Nuevo sí, siempre en casa, en familia. Pero no pensábamos de que iba a pasar esto, de la pandemia. No, yo no tenía temor, yo no creía. Yo decía, no, hombre, eso no va a pasar aquí en Panamá. Eso es por allá, por China. Es más, yo decía, mi hija me decía que estaba loca. Y que eso es un acto terrorista, son los terroristas que están haciendo eso, asustar al mundo. Yo, bueno, ahí fue cuando vi la cosa seria. De cuando empezaron las estadísticas de mortalidad, y aún todavía tenía el temor y que será verdad. Y bueno, ya cuando empezó la policía a sacar a la gente, que no pueden vender más, digo, bueno, nos vamos para la casa. Bueno, vendo en la casa, ¿no? Acá los ahorros, lo que tenía. Tú sabes que uno siempre, la plata de la inversión, uno no la gasta, esa es la reserva. Estrés, me deprimí, porque ya yo no sabía ni qué hacer, cómo hacía para subsistir. No estábamos preparados para una cosa como esta. Todo lo que tenía se acabó. Cuando ya vi que no teníamos nada, me puse a vender empanaditas aquí en la casa, en el pasillo del edificio. Como era Día del Padre, usted sabe, la gente, después de una pandemia, en medio de la pandemia, estábamos en el edificio, todos estaban celebrando. Y yo dije, bueno, hay bastante gente, voy a vender las empanaditas para tener, cuando sea, para llevarle el arroz con pollo a mi papá el domingo. Y estaba en el pasillo vendiendo y llegaron unos policías alfa. Qué pocotón de policías. Y entonces dice que no podía vender. Tanto así que la mesa que usaba para vender las empanadas me la desbarataron. Curundú es un barrio donde hay muchas ventas de comida y la gente le gusta comer de noche. Durante la cuarentena puedo decir que ese fue un día muy triste. El único sustento de aquí es lo que yo hago. He aprendido a vivir con ese bono. Entonces lo que hago es compro harina de maíz, cosas así. Y trato de comprar lo más económico para que nos rinda, pero qué va. Porque yo no estoy acostumbrada a vivir así, a depender del gobierno, ni estar esperando que me traiga. A mí me gusta trabajar, hacer la plata. Yo digo, como yo la estoy pasando así, que estoy sana, que tengo salud, me imagino otras personas. Mi hija tiene un grupo, un programa, Carpacines de Curundú. Y en diciembre del año pasado se le hizo una pequeña fiesta a los niños. Y entonces le donaron muchos juguetes. Y entonces nació la idea de que ¿por qué no hace algo en la pandemia? Y ella escribió en las redes sociales, bueno. Cuando le contestaron a ella que le dieron tantas bolsas de comida para repartirle a las personas, eso fue una alegría para mí muy grande. Eso para mí fue uno de los momentos más felices de la cuarentena y créame que desde ahí dejé de llorar.
Bueno, yo pienso que todos los países del mundo, y Costa Rica no debería ser la excepción, estamos pasando ese duelo. Un duelo que tiene que ver con una añoranza de la vida anterior, ¿verdad? Y que, por lo tanto, lo primero que se hace dentro de esas cúpulas empresariales y dentro de las cúpulas políticas es denegación. Cuando las condiciones del COVID empiezan ya a mostrar su lado más agresivo, el gobierno corre muy rápidamente a tratar de proteger a las élites empresariales frente a los impactos económicos. Algunos consejos cuando practiques el distanciamiento físico. Lo normal que han hecho la mayoría de los, o muchos de los países, que es quédate en casa. Sin ingresos, a vos, a tu familia, a quien sea, ¿verdad? Con esa suspensión de contratos para no afectar a las empresas con la idea de que suspendiéndote los contratos de trabajo, eventualmente cuando esto pase, cuando este hipo pase, vos vas a volver a trabajar a tu puesto de trabajo que no ha terminado, sino que solo está suspendido. Y claramente, los sectores que dependen del mercado interno, que son normalmente la micro, la pequeña y hasta la mediana empresa, que no están vinculados en su gran mayoría a los procesos de exportación y que dependan de los mercados mundiales, que además pasan a estar deprimidos. Pero estos sectores que producen para el mercado nacional se ven realmente golpeados con mucha virulencia, no solo por las políticas económicas que traíamos, sino además por estas medidas que generan mayor depresión económica. Que la pandemia está generando no solo pobreza, está generando pobreza crítica. Que antes era un fenómeno más que nada rural y sobre todo de las comarcas indígenas. Ahorita podríamos decir que es un fenómeno que ha tomado cuerpo en las ciudades. Pero además se ha afectado, o sea, una afectación profunda ha sido en el sector de educación. Aquí quedó al descubierto totalmente la brecha tecnológica de conectarse a una educación virtual y quienes no. En Panamá tenemos un problema de cobertura de la educación ya antes de la pandemia. La cobertura se ha disminuido, obviamente, pero también la calidad. En la medida que se dé una recuperación, hay dos problemas, que no hay una reactivación que se sostenga si no se contiene la pandemia. Y los trabajos no se van a abrir de un día para otro. Lo importante también sería que aprovechemos esta posición para avanzar hacia la sostenibilidad ambiental. El mundo tiene que avanzar a la descarbonización y es bueno incluso para el canal. Cuando te movilices en transporte público, sigue las siguientes medidas. Utiliza siempre mascarilla. Evita el contacto físico dentro del vehículo. Mantén al menos 1 metro de distancia entre otros pasajeros. Había un proceso, en primer lugar, de olvidar la soberanía alimentaria. Prácticamente la mitad de las divisas que se producen en el canal de Panamá, después hay que gastarla comprando alimentos. Entonces hay que volver al sector agropecuario, acercándonos más hacia la agroecología. Es importante que la gente tenga una oportunidad en el campo. Me crié aquí, en el campo. Éramos muchos y había que producir. Teníamos 8 años en adelante, ya yo tenía tarea. Aparte, me gusta porque yo tengo lo que yo produzco. Y así a la vez ayudo a otra familia.
agricultor, pero de papa. Sembramos el repollo y zanahoria, pero lo fuerte es la papa. Éramos muy pobres. No tuve la oportunidad de terminar la escuela. Comencé con una manzanita de terreno aquí que el señor me alquiló. No tenía carro ni nada. En un tractor de un primo mío a veces me traía. Comencé otra vez con poquito. Pero cuando ya hizo el volcán erupción, ya todo el mundo se retiró. Los campos ya llenos de ceniza. Hasta ahora otra vez que se calmó el volcán y la gente se está animando, o estamos animándonos otra vez a volver a regresar a producir. Trabajé 27 años en una empresa y como mi papá y mi mamá ya habían muerto, me dejaron un terreno aquí. Entonces yo lo que hice fue que vine a sembrar lo que era nuevamente la tierra. Sembraba arroz, maíz, tomate, ají y fui agrandando la finca y ahora la tengo aquí que vienen turistas aquí a ver esta finca. Se la muestro todo, le doy un tour por todos lados, comen aquí. En la mañana hay un desayuno típico y de ahí vamos a recorrer. Damos la vuelta, les enseño todo lo que los árboles de fruta que hay. A todos les ha encantado. Perfecto, lo que es la comida, lo que es la misma finca, el trapiche, la molienda, las producciones. Bueno, me había preparado mejor de tener toda clase de cosas antiguas y yo pensé que íbamos a tener un buen tiempo. La compañera que me traía los turistas que son dueños de un hostal, teníamos un buen proyecto. Van a venir mucha gente porque había mandado videos a nivel mundial. Con la pandemia, eso paró. Yo digo que la pandemia para la zona agrícola entró hace mucho tiempo. Y el gobierno no le ayuda al agricultor, lo tiene de viaje abandonado. O sea, ya la gente tiene miedo a salir a comprar, entonces a menos uno que vende a las ferias y así, llevan menos producto, porque en la feria llega menos gente a consumir. Parece mentiras, pero entre el mismo pueblo se comparte, ahí llega gente a pedir papitas y verduras y entonces se comparte uno un poquito de lo que Dios le repara, uno comparte también con las familias. Tengo 3 hijos y uno de ellos sí le gusta mucho esta profesión, el otro sí se dedicó más al estudio. Para uno es un orgullo, los 3 son orgullo, pero también de que siga el ejemplo de uno y que siga produciendo, que no se quede la tierra sin producir con agricultores, ¿verdad? La chiquitica le gusta mucho andar con nosotros y le gusta cuando, al menos en familia, salimos los domingos a dar vuelta aquí a los campos, entonces se viene con nosotros. Bueno, en otras cosas, la preocupación porque los hijos están en Panamá, uno no sabe, no venían, tuvo mucho tiempo sin venir acá y tampoco nosotros podíamos ir allá a Panamá a visitarlo, alrededor de 7 meses, ya, y el nieto y eso. Así estábamos. Cuando vinieron ya aquí, estaba todo listo para el banquete. Prácticamente todos limitados a salir, en casa encerrados. Las madres ahí tienen que estar ya más con los huilas ahí, en tareas y más trabajo, por decirlo así. Y las escuelas, como están cerradas,
que mandan trabajos por internet y ahora todo al mayor le cuesta, en vez se conecta y se le corta el trabajo que está haciendo por muy mala señal. Legalmente todo se complica porque no tiene uno esa libertad, ese tiempo, ¿verdad? Todo antes era trabajo aquí y uno se iba en la mañana y llegaban a pura tarde, los chiquillos en las escuelas, y ahora y también pasa uno más rato con la familia y los ve uno más también. Tiene su bueno y tiene su malo, ¿verdad? Yo de una jubilación que cobro $100 y pico por quincena, pero hay de que el que tiene el sustento diario tiene que sacarlo de alguna manera y no tiene de dónde, cómo. ¿Usted qué le recomendaría a los productores para esto que viene después de la pandemia? Bueno, lo primero que hay que hacer es seguir sembrando. El sector industrial ha perdido mucho peso en Panamá. ¿Por qué menciono estos sectores? Porque además son sectores que generan empleo. El canal de Panamá genera mucha divisa y eso es muy bueno para el país. Lo mismo pasa con la zona franca. El sector financiero tampoco es altamente impactante en el empleo. El único sector que realmente genera 47 empleos directos e indirectos por 1 millón de balboas de ampliación de su demanda efectiva es el turismo. Otro sector que produce mucho impacto de empleo es el sector que se llama alimentos, bebidas y tabaco, y ahí está la conexión entre el sector agropecuario. Había una fuerte vinculación entre la construcción y los materiales de construcción. Y de hecho, habría que tratar de rehacer esa cadena que cuando arranca la construcción, que genera empleo, también arranque lo que sería materiales de construcción. El problema es que volver al nivel que teníamos antes de la pandemia no es suficiente. Hay que aprovechar, o habría que entender, la recuperación de la pandemia como un inicio de una transición a un nuevo modelo de desarrollo. La principal barrera frente a la pandemia es el confinamiento y es el concentrar en el ámbito familiar todo, desde la escuela y las tareas escolares y el seguimiento del curso lectivo que se pueda hacer, hasta la atención primaria de la salud, pasando por el cuidado de población adulta mayor, cuando se le dice que no salga a la calle, que no se arriesgue por ser población de riesgo, pasa a ser cuidado dependiente. Mientras se habla de que la economía está detenida o está desacelerada, lo cierto es que la economía monetaria está desacelerada, pero la economía como tal, es decir, la producción de bienes y servicios en particular no remunerada en el ámbito de la familia, está más exigida que nunca. Con la pandemia, esa cantidad de trabajo se ha amplificado, pues porque no está la escuela abierta, no está el centro de salud, etc. 7 de cada 10 de todas esas horas las hacen mujeres. La situación de las mujeres es muy compleja por ambas vías, por la demanda de trabajo en el hogar y por esta contracción y la situación del mercado de trabajo. La realidad de Costa Rica hoy es una realidad mucho más compleja desde antes del COVID-19. Hay un deterioro de la situación socioeconómica de corto plazo con consecuencias muy severas para la alimentación, para el día a día de una buena parte de la población. Hay quienes pensaron que esta coyuntura tan crítica nos permitiría nuevos acuerdos sociales en torno a cómo reorganizar y repartir los recursos. En general en la región y en Costa Rica en particular,
parecería que la pandemia está agudizando los problemas previos antes que permitirnos encontrar soluciones nuevas. Antes de la pandemia estuve trabajando en Grupo Lefebvre, Jardín de Paz, la sección de servicios funerarios, como vendedora. Salíamos a la calle, generalmente nos turnaban en centros comerciales y era un contacto físico para poder que las personas entendieran de una mejor manera lo que es el servicio que nosotros brindamos. Cambió repentinamente porque ya de tener un contacto físico con las personas, pues ahora tenía que abordarlas telefónicamente. Generalmente las personas cuando escuchan el tema ni siquiera quieren escucharlo, pues pasa mucho. Entonces uno habla de el prepararse, como para todos nos preparamos. Afectó la manera de abordar a las personas lo que era la venta, sí afectó. No es grato que a uno lo despidan, no es fácil porque uno tiene familia, tiene responsabilidades. Mi mayor preocupación es mi hija, porque mi hija de 10 años es diabética. El seguro me costea los medicamentos, las insulinas, los insumos. Estando sin seguro, esos costos son muy altos. Ella estuvo con su padre unos 3 días. Cuando ella regresa, a la semana el papá me dice que se había hecho el examen y salió positivo. Bueno, traté de no alarmarme mucho y fuimos todos a hacernos una prueba. Como a los 3 días me llamaron. Yo y mi mamá estábamos negativas y ella salió positiva. Con mucho temor, porque se ha dicho de que las personas con enfermedades crónicas tienen mucho más riesgo de complicaciones cuando adquieren el COVID, así que pues estaba muy asustada, muy nerviosa y preocupada de qué podía pasar. Solo mostró algunos síntomas, gracias a Dios. Dolor de cabeza, algo de decaimiento por unos 3-4 días y ya el resto de la cuarentena estuvo normal. Mi papá se contagió, pero no fue por causa del contacto con mi hija. Él estuvo hospitalizado para unos exámenes de urgencia y estando allí se contagió. Terminó su cuarentena en la casa y ya se está recuperando. Me puse a pensar qué cosas podía hacer. Desde muy pequeña me gusta la joyería, la bisutería. Empecé a alimentar esa idea. Empecé a comprar algunas cositas, las herramientas, algunas prendas y empecé a hacerlas aquí como un hobby en mi casa para ir poco a poco. Y empecé a ver videos y a imitar lo que veía. Y al ver esos videos, pues yo me emocionaba mucho y yo decía, algún día tengo que comprarme esas herramientas y todas las pinzas que se necesitan para hacer alambrismo. Tengo una página de Instagram que se llama Camila Collection. Allí subo las fotos de las cosas que hago. Me gustan las de las piedras y de las perlas. Me gusta el alambrismo también. En tendencia están las perlas y las chaquiras, los colores que llaman mucho la atención, los caracoles. Pienso que mi trabajo de bisutería en algo pues me puede aportar. Tengo la ayuda del padre de mi hija y mi actual pareja. En la pandemia estuvo suspendido. Cuando ya me despiden, él ya había iniciado a trabajar, ya había empezado. Bueno, me gustaría, mi deseo es seguir creciendo y tener muchas ventas, ser reconocida con lo que hago. Tengo en mente abrir una línea para niñas, Camila Collection Kids,
Me lo inspira mi hija porque ella le gusta tanto usarlas como aprender. Ella también, a veces le doy algunas clasecitas para que ella haga pulseras y estas cositas, así que ella pienso irla enseñando poco a poco para que ella también me ayude. Mi día a día era volar comandando un 737 de una línea aérea. Vivía entre Panamá y Costa Rica, Panamá mi base, y en mis días libres venía aquí a Costa Rica a visitar a mi familia. Llevaba volando con la aerolínea 7 años y el último año me estuve desempeñando ya como capitán. El 22 de marzo realicé el último vuelo comercial de Ciudad de Panamá aquí a San José. Regresé el avión vacío a Panamá y de ahí se paró todo. Entramos en una cuarentena total, pero había mucha incertidumbre. No se sabía qué iba a pasar, si el cierre era a corto plazo, y luego tocó tratar de solucionar. Tocó de vender la moto, poner el carro a la venta, el apartamento allá en alquiler, para poder irme organizando un poco. A mí me tocaba salir los martes y los jueves 1 hora únicamente para ir al supermercado, comprar las cosas esenciales y regresar al apartamento. Entonces no había la posibilidad de hacer algo más. En Costa Rica la situación era un poco diferente, sí habían bastantes restricciones, pero había mayor libertad. La gente se podía mover más, las cosas no cerraron del todo. Decido regresarme aquí a Costa Rica y estar con mi familia. A través de la embajada nos regresamos por tierra y aún con esa incertidumbre de qué iba a pasar. Fui al supermercado a comprar unas mascarillas que necesitaba y pensé, bueno, ¿por qué no grabarle un avión? Entonces fui a una tienda para que le bordaran un avión y entonces tuve esa vaga idea de, ¿y por qué no hacerlas nosotros? Y ahí mismo, sin mucho que pensar, sin mucho que analizar, empezamos a invertir en maquinaria y telas. Nunca había cosido algo. El producto que creamos tuvo una aceptación muy buena. Nosotros confeccionamos mascarillas de todo tipo de personalización. Y empezó a crecer tanto el volumen de pedidos que entonces, bueno, se vino una prima a ayudarme. Y luego vino una tía mía, ama de casa, pero tiene experiencia en costura. Entonces mi padre también con mi tía, prácticamente se volvió un negocio familiar donde todos nos involucramos. Actualmente las proyecciones es estar en una licencia sin sueldo de hasta 36 meses. Nos ofrecieron tanto retirarnos o una licencia sin sueldo, pero para mí, en mi corazón, la aviación todavía no se ha acabado. El plan de vida ahora es esperar un poco hasta que las cosas vuelvan a su rumbo antes de que estallara toda esta pandemia. A veces vivimos la vida al día. Llegó el momento en que pensé, bueno, yo ya tengo la vida resuelta, la línea aérea, aquí me retiro. Pero cuando cayó todo esto, básicamente le mueven el piso a uno. Le dije, hey. La Red de Emergencia Cultural es una organización que surgió
a raíz de la crisis que está atravesando el sector artístico y cultural en Costa Rica como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Básicamente es una instancia civil para tener representatividad frente al Estado en esta coyuntura y para defender algunas de las situaciones por las que estamos atravesando y que necesitamos hacer visibles. Y por eso nosotros acudimos específicamente a algunos despachos de diputados. También estamos preparando un proyecto de ley de cultura un poco más a mediano plazo. Y estamos haciendo una ley en un formato muy accesible, que no toca intereses de ninguna otras instancias, sino que realmente defiende el presupuesto del Ministerio de Cultura, evidencia que realmente el presupuesto del Ministerio de Cultura ya ha sido cortado en muchos otros momentos y que necesitamos que se mantenga. No solamente que no se le pida una subejecución para este año, porque es un dinamizador importantísimo del sector cultural de todo el país, sino que necesitamos que se mantenga y se mejore, si fuera posible, para el 2021 y 2022, porque nosotros somos uno de los sectores más golpeados por la crisis. A ver, este 2020 la bicicleta cumple 18 años, entonces nosotros pensamos que era un momento importante, porque hacemos teatro para niños, y cumplir 18 años es llegar a ser mayor de edad. Y estábamos preparando justamente un aniversario en donde agarramos los últimos espectáculos y los pusimos en diferentes fechas, como desde octubre del año pasado. Estábamos organizando con un teatro del Estado 3 temporadas para diferentes tipos de público. Y proyectos también de algunos viajes. Entonces, cuando se cierra todo, todo eso se acaba. No queda nada, no nos queda una sola posibilidad de funciones. Todas nos dicen que ya no se pueden hacer, que no es el momento, que se van a reprogramar, pero quién sabe cuándo. Y igual con algunas posibilidades, digamos, que estábamos buscando para hacer giras internacionales, también entonces se paralizaron, digamos. Entonces ahí nos quedamos como, se acabó el trabajo. Y entonces fue como, ok, sí, sabemos que está esto, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo digerimos? Lo que tenemos ahorita guardado, ¿hasta cuánto tiempo nos da? ¿Para qué nos da? Y empezar a replantearnos entonces cómo estirar esa plata en lo básico, en lo necesario, y pensar en qué podíamos generar. Y siempre todo lo hacíamos juntos, vamos al supermercado, vamos a la feria, vamos acá, vamos a hacer un mandado, todo siempre andábamos juntos. Ahora con esto, digamos, decidimos también por una cuestión de salud de mi compañera, entonces decidimos que era mejor que ella no se exponga. Entonces, digamos, ahora yo me encargo, digamos, de salir, de hacer las compras. Pero creo que para bien, porque también, por ejemplo, encontramos maneras interesantes de ahorro familiar. O sea, la compra ahora es muchísimo menor, todo lo compramos en la feria, encontramos distribuidores locales, nos hemos como centrado mucho en eso, ¿no? Dejamos de ir a los supermercados que están manejados por multinacionales. Mi hijo Marcelo salió en noviembre del año pasado, o sea, 2019, a estudiar violín en Alemania. Y pues llegando le agarró toda esta cosa del coronavirus estando allá. Pienso que lo ha sobrellevado bien, está como en un ambiente bastante, digamos, seguro, en una ciudad pequeña, la pasa contento, haciendo mucha bicicleta. Sí, y tocando y aprendiendo también cosas, porque eso ha sido interesante. Ha tenido también que aprender muchas cosas técnicas a partir de esta misma situación. Ha sido un aliado, digamos, en la cátedra de violín de la parte técnica.
lo primero que pensamos fue mantener el contacto con el público. Luego, nuestros clientes principales son las escuelas. Y en ese momento los docentes estaban desesperados, primero porque estaban aprendiendo a usar las plataformas tecnológicas y segundo porque tenían que modificar las cosas que venían haciendo durante años en una semana. Y se nos ocurrió hacer una serie de videos. Escenificamos un cuento, sacamos videos de talleres que permitieran a los niños poder hacer cosas en su casa. Entonces, por ejemplo, hacer un teatro de títeres de papel, inventar sus propias historias. Oyó ruidos. No sacará la cabeza de ahí. Yo dije, ok, ¿qué materiales tengo aquí guardados? No vamos a hacer inversiones grandes en este momento. Empecé a sacar tablas, empecé a sacar madera y construí, digamos, el primer Kamishibai. Y es un teatro de papel. Eso es lo que significa. Viene de Japón, es una técnica de narración. Leonardo. Y la siguen todas las demás. Aparecen varios pájaros. Yo pensé, esto es una pantalla, pero es una pantalla real, de madera. Desconecta a los chiquitos. Ya pago unas facturas y pago una herramienta nueva ahí para poder trabajar mejor. Mis expectativas eran un poco pesimistas en cuanto a cómo se encontraba la población. Sin embargo, me encontré con la oportunidad de poder brindar evidencia científica en conjunto con los especialistas, sociólogos y psicólogos que nos acompañan. Incluimos preguntas de todo tipo para poder ofrecer una radiografía de la situación en este momento. Hicimos una pregunta que decía, con una palabra, ¿cómo se siente usted? Y esas 900 personas que contestaron nuestra encuesta online generaron sentimientos de preocupación, incertidumbre, estrés, tristeza, desesperación. Y si tú sumas todos estos sentimientos, te da un estado de ánimo de congoja y es preocupante que se mantengan allí. Hay que ir bajando a través de las acciones que toda la sociedad en conjunto tiene que realizar. Creemos que si se pudiera hacer una terapia colectiva que pudiera llegar al alma de las personas a través de estímulos de tipo intelectual o cultural, ayudaríamos mucho. Esta terapia debe de estar relacionada con el arte, con la cultura, y que las personas puedan de alguna manera regresar a un estado anterior a la pandemia. Tanto las autoridades como la sociedad económica debería volcarse, ayudar a la gente a sentirse mejor, tal vez con acciones que vengan a estabilizar la percepción de futuro. Y en marzo, cuando estábamos ya trabajando los primeros actos públicos de restauraciones, de construcciones de nuevos centros culturales y demás, se desata la pandemia en Panamá. Y pocos días después se cerró y tuvimos en una cuarentena total durante varios meses. Tuvimos que reenfocarlo, dadas las nuevas circunstancias, como lo estamos haciendo todavía en muchas de nuestras actividades, de manera virtual. Esta pandemia creo que trajo como consecuencia también oportunidades importantes para el sector cultural y por lo menos en Panamá así lo ha sido. Y esas actividades que tal vez físicamente las haríamos los jueves, los fines de semana, viernes, sábado, domingo, empezaron a ser diarias a través del canal estatal, a través de nuestras redes sociales. Muchos artistas, mucha gente del sector cultural en general, así como se vieron impactados y afectados fuertemente, también tuvieron la solidaridad de aportar desde sus expresiones y desde su arte para llevar un poco de bienestar emocional, de calma, de sosiego a la población que se encontraba totalmente encerrada. O sea, el ser humano, que es un ser social, estar por obligación dentro de la casa y no poder salir fue una situación muy difícil. Y creo que la cultura en general
las expresiones artísticas y del folclore cumplieron un papel fundamental. La virtualidad nos permitió aumentar la democratización del acceso de la gente a la cultura. Pudimos llegar a más gente. Una persona que cuida a los demás. Para mí eso es ser policía. Cuando terminaron las vacaciones tenía que entrar a trabajar. Y 2 semanas después de trabajar me dijeron, no, los que tienen problemas con afecciones respiratorias o lo que sea, yo soy asmática. Y como no se sabía muy bien cómo era lo de la enfermedad, por eso me mandaron para mi casa, me estaban cuidando también. Unos compañeros, como tenemos grupo de trabajo de WhatsApp, mandaron un video de Colombia, de los policías de Colombia. Ellos estaban cantando en las calles. Sí. Oye, pero si nosotros podemos hacer eso. Y con música y todo, vamos. Y se pidió permiso a las altas jerarquías en la institución y dijeron, denle pues, a ver qué pasa. La experiencia era dura porque salía de mi casa y dejaba a mi familia. Y no sabía qué me iba a pasar, porque ni siquiera sabíamos qué era esa enfermedad. Llegábamos bien tarde, o sea, terminábamos súper cansados, como si tuviésemos no sé dónde. O sea, y ese tiempo me tocaba manejar y era toque de queda total. Yo hasta apagaba el radio para escuchar nada más el silencio que había en la calle. Pero era más grande el deseo de, o sea, está pasando algo malo, yo quiero hacer algo bueno. Y cuando estaba en las calles veía a las personas. Apenas llegamos en el carro, en la unidad móvil y la música, la gente salía a los balcones, prácticamente se querían tirar, así como si fuese un artista internacional. Yo me sentía así como en un concierto de 15.000 personas y todo el mundo eso, sí. Pero era más súper, era mejor ver a la gente reír, llorar, aplaudirte, decirte gracias. De millones de maneras, con papelitos, te tiraban papelitos, te decían gracias policía, gracias. Todo lo bonito que puede expresar una persona en ese momento. Todos los días que llegaba, después de haber participado en las calles cantando, siempre venía y que, ¿me puedes decir en panameño? Sí, chuzo, quedó bien sólido. O sea, la botamos hoy. Y cuando llegaba, lo más preciado era que tu familia estaba ahí, mi hijo estaba ahí. Llegaste, ¿cómo te fue? ¿Cómo está? ¿Cómo hicieron? Y ya, y uno contar todo lo que uno hizo. Y hice esto, hice lo otro, y pasó esto, y hoy pasó aquello. Y sí, 3 meses sin tocarlo, sin abrazarlo, sin nada. Igual con mis papás, con mi familia. Y ya después él mismo era, mami, no se me acerque. Me siento con ganas de seguir peleando contra aceptar esa enfermedad y de vivir de esa manera. Creo que eso nos ha enseñado muchas cosas también. Súper feliz de ser músico y llegar a un trabajo donde me permite ser músico, que fue lo que yo estudié, y que compañeros que han tenido COVID han estado muy mal, ahora están bien y otros han fallecido. Porque por más que te cuides, o sea, ya te digo, yo no sé si me dio COVID, no sé. Yo respeto todas las religiones y me parecen fantásticas, porque cada una tiene un punto centro, que es Dios, pero todos lo representan distinto. Y para mí eso es fascinante. Pero me inclino más por el hinduismo. Canto mantras, me encanta cantar mantras.
es mi todo. Es el centro de lo que me hace mover. Si yo no canto mantras, pues no funciono. Para mí es así. Son sonidos universales, vibraciones y energías que hacen algún efecto en el ser humano. Marquillo. ¿Cómo está? Aquí está la cuestión. Ahora sí estamos. El técnico llegó con de arriba abajo. Vamos desde arriba. O sea, unos cuantos compases como adelante para que ellos puedan saber dónde estamos. La primera vez que se hizo la olla común fue para nuestro aniversario. Y también se celebraba el Día del Niño. Entonces, junto con los chicos de Derechos Comunes, decidimos realizar una olla de sopa. Y ahí inició todo lo de hacer las ollas de sopa en las diferentes comunidades. La sopa es uno de los alimentos como que más enriquecedor para los niños. En cualquier comida ya no comen la verdura. Si le das la verdura a un niño, no se va a comer una verdura así sola. Y en la sopa sí se la comen porque tiene todo ese nutriente y todo ese sabor. Y los voluntarios, ellos, tenemos un grupo de WhatsApp, somos todo un equipo. Y el apoyo por medio de las redes sociales y también diciendo a algunas personas para ver en qué puedes apoyar y bueno, la gente se solidariza. Entonces es como una emoción para cada uno de nosotros muy enriquecedora. ¿Qué resalto de todo esto? Es el potencial que cada uno tenemos. En medio de una crisis, en los momentos más oscuros de la vida de uno, es donde renacen las mejores ideas. Y también a nivel personal ha unido más a la familia porque estamos todos involucrados. Una vez que esta situación de pandemia pase, entonces los contratos se vuelven a reactivar. Tengo ganas de crear todavía, de protestar, de analizar, quiero que me sorprendan. Todo eso necesito y creo que yo todavía soy capaz de hacerlo. Esto que soy y parece ser mío, apenas moja mis manos y se va sin saludar. Como Rocío, como Rocío. No bien se baña de sol, se escabulle. Y aunque lo trate de así, como memoria de abril, se diluye. Se diluye.
sueños en vilo, suertes tocadas por el destino. Gira, señora, de los caminos, dime si hay sitio en tu torbellino. Para fundirme en su luz como rocío, como rocío. Muy bien se baña de sol, restituye la fuerza del timonel que cabalga el huracán en que bullen, vidas cruzadas, sueños en vilo, suertes tocadas por el destino. Gira, señora, de los caminos, siempre habrá sitio